El término Biblia proviene del griego biblia, que significa colección de libros. Su redacción abarca alrededor de 1600 años, con la contribución de 40 autores desde el año 1500 a.C. hasta el 100 después de Cristo. Con alrededor de 5 billones de copias vendidas, la Biblia ostenta el título del libro más comercializado de la historia. La Biblia alberga más de 3200 versículos que contienen profecías o han sido escritos desde su creación. Se destaca como el libro más robado de las librerías. Disponible en más de 2454 idiomas, la Biblia se traduce y adapta a diversas lenguas alrededor del mundo. Es el libro más marcado y subrayado por sus lectores. Los libros de Esther y Cantares son los únicos de la Biblia en los que no se menciona el nombre de Dios. La República Dominicana es el único país que incluye la Biblia en su bandera nacional. China encabeza la producción mundial de Biblias. La Biblia más grande del mundo alcanza una altura de 10.10 metros. Se despliega a 2.48 metros de ancho y pesa más de 496 kilos. El nombre más largo de la Biblia es Maher Salal Hasbaz en Isaías 8:3. En la Biblia se mencionan un total de 49 tipos de alimentos. La frase no temas y sus variantes aparecen 365 veces en la Biblia. La trama de la Biblia se desarrolla en 3 continentes: Asia, África y Europa. A nivel mundial, se venden en promedio 50 Biblias por minuto. La última palabra de la Biblia es amén. La Biblia no ofrece descripción física de Jesús. La versión King James de 1611 es reconocida por su precisión y belleza literaria, contando con la colaboración de 54 eruditos, entre los que se cree que podría haber estado William Shakespeare. La Biblia contiene 3100 profecías aún por cumplir. David es el personaje más mencionado en la Biblia. La palabra cristiano aparece solamente en 3 ocasiones en la Biblia: en Hechos 11:26, Hechos 26:28 y Primera de Pedro 4, versículo 16. Leer la Biblia en voz alta toma aproximadamente 70 horas consecutivas. La Biblia más pequeña del mundo puede ser colocada en la punta de un bolígrafo. Científicos grabaron el Antiguo Testamento en un disco de silicona y lo denominaron la nanobiblia. Solo 2 personas, aparte de Jesús, ascendieron al cielo sin experimentar la muerte: Enoc y Elías. La Biblia consta de 1189 capítulos, con 929 en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento. El capítulo más extenso en términos de versículos es el Salmo 119, mientras que el más breve es el Salmo 117. Se encuentran 185 canciones en la Biblia, siendo la mayoría parte del libro de los Salmos. La primera Biblia impresa fue la de Ginebra en 1557, en Ginebra, Suiza. Esta versión fue pionera al incluir versículos, comentarios, notas al pie y referencias cruzadas. Debido a un error tipográfico, existe una versión de la Biblia en inglés que dice: cometerás adulterio, en Éxodo 20, versículo 14, publicada en 1631. Actualmente quedan muy pocas copias de esta Biblia. Otro error tipográfico en la versión King James de 1611 describe a Dios como ella en lugar de él, en Ruth capítulo 13, versículo 15. La Biblia afirma que la tierra no es plana. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Isaías capítulo 40, versículo 22, Reina Valera 1960. Dependiendo del tamaño y la edición, en promedio, la Biblia consta de alrededor de 1200 páginas. Bajo la orden del rey Enrique VIII, se estableció que la Biblia debía ser leída en voz alta durante los servicios en la iglesia. El capítulo de la Biblia con mayor cantidad de palabras es Jeremías. Tercera de Juan es el capítulo con menor cantidad de palabras en la Biblia. El Antiguo Testamento fue redactado en un periodo aproximadamente de 1000 años. La división en versículos del Antiguo Testamento se llevó a cabo entre los siglos 9 y 10. En Isaías capítulo 38, versículo 8, se registró que el sol retrocedió 10 grados. En Josué capítulo 10, versículo 13, se relata que la luna y el sol
permanecieron inmóviles por un día. Matusalén ostenta el título del hombre más longevo en la historia, viviendo 969 años, según Génesis capítulo 5, versículo 27. El rey Salomón escribió más de 3000 proverbios. Abdías es el libro más breve del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento fue redactado en un lapso aproximadamente 50 a 75 años. Lucas se destaca como el libro más extenso del Nuevo Testamento. El versículo más breve se encuentra en Juan 11:35 y consta de solo 2 palabras: Jesús lloró. El versículo más extenso se encuentra en Esther capítulo 8, versículo 9, con 80 palabras, según la versión Reina Valera 1960. Se estima que el libro más antiguo del Antiguo Testamento es Job, escrito alrededor de 1500 a.C. No obstante, hay quienes sostienen que los primeros 5 libros de la Biblia fueron redactados entre 1446 y el 1406 a.C. Malaquías, escrito aproximadamente en el 400 a.C., es el libro más reciente del Antiguo Testamento.